Y tú empiezas con... Hoy me voy. Ahora te va. Con la venia del tribunal me dispongo a defender el proyecto de investigación titulado Sillasa Virtual, reconstrucción de la casa número 6. Pero un momento. En primer lugar, esta es la línea que se va a seguir durante toda la presentación y en cuanto a la justificación del proyecto, a lo largo de toda la historia, el ser humano ha sido y sigue siendo objeto de estudio de diferentes disciplinas y para poder conocerlo más profundamente también ha sido necesario el estudio de aspectos relativos a él y a su forma de vida, como es el caso de las viviendas. Según Renfrew y Van, 2004, la arqueología puede definirse como una actividad física de campo o como una búsqueda intelectual en el estudio o en el laboratorio. La inclusión de las TIC ha provocado que el interés por esta disciplina haya aumentado desmesuradamente en los últimos años, dando lugar a técnicas como la realidad virtual y favoreciendo la conservación del patrimonio histórico. El presente trabajo, por consiguiente, nace de la curiosidad de saber y conocer cómo fue una parte esencial de la historia de Cieza, como es el caso de Medina Sillasa, así como también se pretende fomentar el turismo y facilitar su accesibilidad de forma virtual. En esta línea, el problema de investigar que marca este proyecto de investigación es el siguiente. ¿Cómo será la reconstrucción virtual del yacimiento islámico de Sillasa y la posterior aplicación de la realidad virtual en una casa del mismo? Para poder responder al problema planteado, era de vital importancia conocer la situación que se vivía en esa época, basándose en estudios arqueológicos y costumbres, entre otras cosas, y estudiarla para poder cumplir los objetivos con la mayor precisión y exactitud posible. De toda la península ibérica, así como fuente imprescindible de investigación y de conocimiento del mundo islámico occidental durante los siglos XI, XII y XIII. Como puede verse en este mapa, Sillasa está situado en el norte de la región de Murcia, más concretamente en el Monte del Castillo, al pie de la Talara, zona inclinada de las estribaciones de Tierra del Oro, en el término municipal de Cieza. Por su parte, desde comienzos del siglo VIII hasta la expulsión de los moriscos a mediados del siglo XVII, ha tenido lugar una evolución de la casa andalusí, dando lugar así a numerosos modelos de casas pertenecientes a diferentes etapas. Tras varios trabajos arqueológicos dirigidos por Julio Navarro Palazón y Pedro Jiménez Castillo, se ha llegado a la conclusión de que la mayor parte de viviendas de este poblado seguían la estructura de patio central, en torno al que se distribuyen todas las estancias de la casa. Además, estas viviendas eran casi inaccesibles para el resto de los habitantes del poblado. Asimismo, gracias a los trabajos de campo que allí han tenido lugar, se han excavado 19 de las supuestas 787 viviendas que forman la ciudad. Y como consecuencia se ha descubierto que allí habían dos tipos de viviendas, de tipo complejo y de tipo elemental, aunque ambas podían encontrarse en un mismo barrio. Se diferenciaban simplemente en el tamaño y la estructura, puesto que las de tipo complejo presentaban unas dimensiones más grandes y además tenían una estructura caracterizada por la presencia de 4 crujías o habitaciones, mientras que las de tipo elemental tenían menos superficie y por lo tanto también menos crujías. Por último, y en cuanto al principal objeto de estudio de esta investigación, la casa número 6, cabe destacar que la importancia que se le da a esta última se debe al gran nivel de ayuda que ésta les proporciona a los investigadores a la hora de estudiar una determinada época, ya que la información que se tiene acerca de la arquitectura islámica de aquellos años es muy escasa. Además, esta casa, la casa número 6, representa con creces lo que se conoce como vivienda de tipo complejo, ya que en ella pueden observarse todas las características propias de estas infraestructuras. Y además, se encuentra entre las 3 casas de mayor tamaño de las exhumadas, con una extensión de 131,90 metros cuadrados. Perdón. A continuación, Navarro, en 1991, considera que el reparto de los espacios y habitáculos de la casa es fundamental y se basa en la jerarquización preestablecida en la época. La parte central y la más importante de toda la casa es el patio, por eso este está situado en primer lugar. Además, es allí donde pasaban la mayor parte del tiempo. En segundo lugar, se encuentran los salones, tanto el de verano como el de invierno, y es allí donde la familia recibía a los invitados y donde tenían lugar las reuniones familiares.
Estos se caracterizaban por su amplia decoración y también por ser las habitaciones más espaciosas de toda la casa. A continuación, y siguiendo con la jerarquía, se encuentra la cocina, aunque debido a su superficie se cree que también pudo dársele otro uso y que fuera utilizado como dormitorio para la servidumbre. Por último, se encuentran el resto de las habitaciones, como es el caso de las alcobas, el tinajero, la letrina o el establo. Para ahondar un poco más en los antecedentes del fenómeno estudiado, es muy importante indagar en los siguientes tres términos: arqueología virtual, reconstrucción virtual y realidad virtual. En primer lugar, ya en 1990, Reilly definía la arqueología virtual como la investigación y el desarrollo de formas de aplicación de la visualización asistida por ordenador a la gestión integral del patrimonio. Más tarde, en la Carta de Sevilla, en 2011, se definiría como una disciplina científica que genera recursos que permiten representar, acercar o reconstruir una... Perdón. Bueno, da igual. En esta misma carta aparece el término reconstrucción virtual, que comprende el intento de recuperación visual a partir de un modelo virtual en un determinado momento y de una determinada construcción u objeto fabricado por el ser humano en el pasado a partir de las evidencias físicas existentes sobre dicha construcción u objeto. Y en general también se basan en todos los estudios realizados por arqueólogos y demás expertos vinculados en el patrimonio arqueológico y la ciencia histórica. Por ello, para poder comprender estos dos términos es necesario conocer la realidad virtual, que según Otegi, a partir de definiciones anteriores, él definió en 2017 como un sistema informático que crea un mundo artificial generado por ordenador o por una cámara virtual que permite visualizar, manipular e interactuar con ese mundo en tiempo real, a partir de un dispositivo que permita su presencia en él. A continuación, y en cuanto a la metodología de este proyecto, esta investigación tiene como objetivo general realizar un estudio gráfico del yacimiento islámico de Siyasa, situado entre los siglos XI y XIII después de Cristo. Y para ello se elaboraron los siguientes objetivos específicos, que como podemos ver consisten en lo siguiente. En primer lugar, estudiar y mostrar la casa número 6 del yacimiento arqueológico de Siyasa a través del uso de las nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio arqueológico. En segundo lugar, aplicar la realidad virtual a la casa número 6 del yacimiento islámico de Medina Siyasa, por medio de la reconstrucción virtual de la misma. Y por último, crear e incorporar códigos QR a la casa número 6 de Siyasa para facilitar su aprendizaje y amenizar la visita o el estudio de la misma. Por lo tanto, se presenta en este proyecto una investigación con un alcance descriptivo, de enfoque cualitativo y con método mixto de recogida de información, ya que a la hora de realizar el proyecto se han utilizado instrumentos tanto cualitativos como cuantitativos. En cuanto a los instrumentos, fueron 5 los que se utilizaron para dar respuesta a los objetivos planteados. El primero de ellos, las entrevistas a expertos en el tema, como por ejemplo Joaquín Salmerón Juan, el director del Museo Siyasa, que pudieran facilitar datos y herramientas para llevar a cabo la reconstrucción, como es el caso de las mediciones o los planos de la casa número 6 de Siyasa. Tanto el segundo como el tercer instrumento, SketchUp y Blender, son programas informáticos de diseño gráfico y de modelado en 3 dimensiones. El primero de ellos fue utilizado para las 3 primeras fases del trabajo de campo: la fase de modelado, la de materiales y texturas y la de iluminación, mientras que Blender se utilizó para la 4ª fase, la de inserción de cámaras. Por su parte, Camtasia, el cuarto instrumento, es otro programa informático que se utilizó para unir todos y cada uno de los fotogramas surgidos de Blender y crear un vídeo en el que se recogiera todo lo obtenido en este proyecto. Y por último, un generador de código QR que permitiera visualizar lo obtenido en el vídeo. Dentro del proceso de investigación se dividieron las siguientes fases de trabajo, pero ahondaremos en el trabajo de campo, ya que es la fase más extensa y donde tiene lugar la mayor parte del trabajo experimental. Además de la metodología ya nombrada, este trabajo requiere el seguimiento de otro tipo de metodología, que es la que se aplica a la reconstrucción virtual del patrimonio arqueológico.
Según Piñero 2013, en esta metodología podrían encontrarse 5 fases en las que habría que tratar los siguientes aspectos. En primer lugar, el modelado de los grupos o volúmenes del edificio que se quiere reconstruir, siguiendo un orden y agrupando los elementos según su tamaño o material. En segundo lugar, la búsqueda o elaboración de imágenes propias que contengan los materiales y texturas del yacimiento estudiado, para posteriormente aplicarlos en el mismo. En tercer lugar, la iluminación, que depende de la sensación o el efecto que se le quiera dar, puede ser natural o artificial. A continuación, las cámaras, que permiten recorrer o más bien simular un recorrido por el espacio que se ha reconstruido. Y por último, los códigos QR, que permiten visualizar lo obtenido en el vídeo a partir de todos los instrumentos anteriores. Tras definir la metodología utilizada en este proyecto y explicar las diferentes fases del desarrollo, el resultado final es el siguiente. Un momento. No sé qué ha pasado. Bueno, y ahora estas son las principales fuentes que se han consultado a lo largo de toda esta investigación en estos 2 años. Y por último, agradecer en primer lugar a mi tutor, Manuel Suárez, por haberse prestado a ayudarme y por haberme acompañado durante estos 2 años, poniendo todo su empeño en este proyecto. En segundo lugar, a Pedro Peinado, por ser el motor de esta modalidad de bachillerato y por iniciarnos en la investigación, porque sin su dedicación y cariño nada de esto habría sido posible. También a Lielos Álvarez por todas las facilidades que nos han puesto a lo largo de estos 2 años, y por último a mis padres por sus consejos, su comprensión y por haber apoyado todos y cada uno de mis pasos. Y ahora me pongo a disposición del tribunal. Estupendo, Irene. Ahora te valoraré después de lo que quiere decir tu tutor. Así que, Manuel, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues nada, aún así seguimos un poco todavía nerviosos, aunque el tema esté bastante bien realizado. Bueno, mi más enhorabuena a Irene, en primer lugar por el problema que ha planteado, un problema que es muy interesante, ya que en Cieza tenemos un gran patrimonio artístico y hay muy poca gente que quizás conozca lo que tiene. Ese patrimonio yo creo que es de lo más importante a valorar en Cieza. Hay otras cosas como son las cuevas, como
como pueden ser. Pero yo creo que, Irene, yo creo que lo que más debes de hacer ahora es conseguir transmitir el gran patrimonio que tiene tu pueblo, y enhorabuena por lo menos sacar a la luz algo que para muchos es desconocido, y a través de los medios audiovisuales, que a través de ellos yo creo que la gente puede entender y comprender un poco más cómo ha sido ese despoblamiento islámico tan importante que nosotros tenemos aquí en Cieza. Y más mi enhorabuena, tanto por el desarrollo del trabajo como por plantearlo de una manera tan visual y práctica, que yo creo que de esta manera puede llegar a conocer todo el mundo. Y un aplauso y un abrazo, y bueno, que ya has terminado, y por lo menos que descanses, hija. Nada más, Pedro. Muchas gracias. Paso la palabra. Muchas gracias, Manuel. Mira, Irene, yo te voy a decir tres cosas. Y como creo que yo tengo que morir siendo fiel a mí mismo, te tengo que decir como si no oyera a nadie. Que no se te ocurra pensar después que porque has estado 3 segundos ahí, que no sabías ir para adelante ni para atrás, que lo has hecho mal. Lo has hecho fantástico, con una naturalidad pasmosa. Se ha entendido todo genial. Las diapositivas eran súper chulas y muy adecuadas todo. Entonces, como se te ocurre después pensar que hablaremos, que es que has tenido ahí un problemilla, vamos a tener un problema personal tuyo. Eso es lo primero. No, tranquilo. Vale, bien. No, pues es que tú sabes que yo no puedo estar tranquilo si no digo esto. Segundo, enhorabuena por el enfoque. Manuel, es muy importante que un tutor sepa encauzar un proyecto de esta complejidad, porque una alumna de la brillantez de Irene, que las matemáticas y la ciencia es su medio natural de vida, que se pase a una disciplina entre humanidades, técnica y historia, me parece de una valentía tremenda, y si no es en trabajo en equipo, me parece que no hubiese llegado al producto final tan fantástico que en un minuto me parece que incluso el patrimonio de Cieza tenía que cogerlo y exportarlo como bandera de este patrimonio que hablamos. Y por último, una cuestión, Irene, mira, me gustaría saber si has planteado o tienes, bueno, o ves de alguna manera opciones de que esto sea una ventaja para nivel educativo, es decir, que este uso de la realidad aumentada, de la realidad virtual lo diré, ves como yo también me tranco, en monumentos arqueológicos, ¿qué incidencia crees o qué utilidad puede tener en la educación? Bueno, el potencial tanto de la realidad virtual como de la realidad aumentada para el aprendizaje en cualquier nivel educativo es enorme, ya que estos, entre otras cosas, permiten captar la atención del alumnado de forma novedosa en todas las materias. También convierten las horas en el aula en una experiencia... Podía por lo menos 2 preguntas, ¿eh? Que no. Joder, te van a poder... Wow. ¿Sigo? Silencio, José Ramón. ¿Qué ha pasado? En una experiencia mucho más divertida. Además, fomenta el aprendizaje inmersivo, logrando un mayor impacto educativo. Y aplicar este tipo de herramientas en la educación también sirve para fomentar la participación y la interacción de los alumnos, al tiempo que estos participan de forma activa en su proceso de aprendizaje, y bueno, también los prepara para la era digital. Y no sé, un ejemplo quizás de aplicación de este tipo de herramientas es una aplicación llamada Cybervision, que se utiliza en educación infantil y primaria y que sirve para colorear dibujos que luego cobran vida, por decirlo de alguna manera, y se convierten en una figura en 3D. Pues estupendo, muchísimas gracias. Libanio. Está silenciado. Sí. Libanio, el micro. Libanio. Perdona, que es que ya lo tengo apagado y se me olvida. Quería en primer lugar felicitarte, Irene. Mira, has dominado por completo la exposición, has controlado en los peores momentos la situación sin problemas, lo has dominado 100%.
que te voy a decir y tu forma de expresar las ideas creo que también ha sido muy clara. Más no se puede pedir, ¿vale? Además, el tema, como el de Ángela, pues me gusta que esté en relación con el contexto en el que se sitúa el centro, que se sitúa Cieza, ¿no? Y me parece muy interesante que los proyectos de investigación pues tengan esa relación, ¿vale? Sobre todo en los centros de secundaria, de bachillerato. Bueno, y aparte de eso, bueno, pues una simple pregunta. Mira, has comentado que las viviendas eran casi inaccesibles, ¿no? Para el resto de la población, ¿no es eso? Sí, esto se debe más que nada a la concepción propia de la cultura islámica del núcleo familiar, ya que estos pretenden tener la máxima intimidad posible dentro de la casa y además las viviendas, si usted se ha fijado anteriormente en el vídeo, las viviendas apenas tenían aberturas con el exterior y en ellas, en la entrada hay un estrecho muro privado o semiprivado que es por donde se accedía y esto lo utilizaban con el fin de mantener la máxima intimidad posible en el patio, que es el lugar central y donde realiza la mayor parte de la actividad. Pues lo dicho, te felicito. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Maite, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Enhorabuena, Irene, y a tu tutor, Manuel, por el buen trabajo desarrollado. Y ha sido espectacular el vídeo que has desarrollado, me ha encantado. Me ha trasladado a la ciudad islámica de hace bastantes siglos, ¿vale? Y nada, enhorabuena. Voy a hacerte una pregunta. Has dicho que en el yacimiento arqueológico se han excavado 19 casas, que se supone que hay unas 787 viviendas que llegaron a formar la ciudad. ¿Podrías comentar qué se sabe de la población del despoblado de Medina Sillasa? Sí, bueno, a finales del siglo XI y mediados del siglo XII se cree que sí ya se experimentó un crecimiento demográfico a pesar de la situación de inestabilidad política y de debilidad ante los reinos cristianos que cada vez eran más poderosos. Esto fue porque la caída del califato impulsó a las comunidades campesinas a unirse y a asentarse en los mismos lugares y esto desencadenó en que en su época de máximo esplendor se cree que llegó a tener unas 787 viviendas, como usted bien ha dicho, y una población de cerca de unos 4.000 habitantes, que es lo que hoy en día se correspondería, por ejemplo, con Ricote. Y bueno, su población se dedicaba principalmente a la agricultura, basada en el regadío de las zonas cercanas al río Segura, a través de la construcción de acequias y la mejora de los canales construidos por los romanos. Bueno, se despide Pedro. No, ya, vale. No, Irene, si quieres decir algo más, si te has dejado algo en el tintero o quieres cerrar la exposición, pues aún tienes turno de palabra. Sí, bueno, decir que hoy, que es el Día Internacional de los Museos, y en ciertas situaciones como la que vivimos hoy en día, de pandemia, estas herramientas sirven de mucho porque gracias a la realidad virtual y a la realidad aumentada, el aprendizaje sigue estando presente en los museos y bueno, es una muy buena herramienta para el futuro. Fantástico punto final, Irene. Eso es terminar por todo lo alto. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Reiterar, Manolo y Irene, el trabajo hecho. Qué bien terminar así un proyecto de investigación de tanto tiempo. Y yo creo que de parte del miembro del tribunal y presumo que de todos los profesores, nuestra más sincera enhorabuena y nuestro orgullo de tener alumnos así. Y compañeros. Muchas gracias.